Es de larga data el esfuerzo que se ha hecho en el Poder Judicial. El 2011, a un hijo del doctor Flores, un vecino lo sapea por un par de plantas que tenía en su departamento. Eso llevó a una suspensión del procedimiento, una suspensión condicional, pero en el intertanto, dentro de esa investigación y esa suspensión, el fiscal Patricio Rosas imputa al doctor Milton Flores, lleva al hijo del doctor a su casa a demostrar que sí tiene plantas y le dice, mira, nosotros ya sabemos, y elige, lo hacemos en buena o lo hacemos en mala, con helicóptero, con prensa. Ahí ocurre esto de las primeras 120 plantas que eran así, era octubre, era un almácigo que estaban empezando a brotar las plantas. Siempre se dijo y nunca se negó de que esas plantas eran de un colectivo, que eran del equipo Triagrama, y que el equipo Triagrama hacía uso ritual y uso exclusivo de ese material. O sea, las plantas que de ahí se producían eran para este trabajo en el ámbito del desarrollo de destrezas y metacompetencias espirituales. Y ese primer juicio fue el primer juicio donde el doctor asume en ese momento de que él no va a aceptar ningún tipo de suspensión del procedimiento ni de juicio abreviado, porque él considera que él está ejerciendo simplemente su derecho. Muy contracorriente, porque en ese minuto era difícil ver que la ley 20.000 lo avalaba incluso. No todo el mundo, hubo abogados como Boris Muñoz o como el abogado Juan Pablo Hermosilla, penalista conocido en Chile, que siempre también tuvieron la misma tesis. Esto es el acto preparatorio de una conducta que es ilícita, cuando mucho una falta por ser un consumo colectivo, pero no era delito. Con esa tesis y afirmándonos en nuestra convicción, además de que como seres espirituales nuestra soberanía consagrada está, además nos encontramos con que está protegida por los tratados internacionales, así firme acompañamos al doctor junto a Paulina y los demás profesionales de Triagrama, y en ese intertanto, en ese primer juicio, ya enfrentando la situación judicial, haciendo este levantamiento, Paulina reconoce tener 7 plantas y se inicia una nueva investigación. El primer juicio del doctor se le condena a 41 días, recurrimos a la Corte Suprema acoge el recurso y exige que se vuelva a repetir el fallo porque considera que los procedimientos no se cumplieron, no hubo una suficiente tomarle el peso a las pruebas que nosotros habíamos presentado. O sea, como que todo lo que nosotros habíamos llevado con peritos, con físicos, con médicos, con antropólogos, psicólogos, no había sido tomado en cuenta a la hora de fallar. Se hace el segundo juicio. Este segundo tribunal ya no tenía ningún interés en realidad de escucharnos, ya nos tenía condenados desde antes de que empezase el juicio. Fue bien difícil para los que fuimos testigos recibir las preguntas ya cargadas de prejuicio o de poco interés de realmente escuchar las respuestas. Segunda condena, se hace un recurso de amparo, donde por favor ampárennos, la justicia insiste en vulnerar el derecho, no se recibe el amparo, no se acoge. Y finalmente se hace la denuncia del Estado chileno, denuncia que ya está presentada y que 22 congresistas durante el ayuno que hizo el doctor Milton Flores, como una nueva medida de tratar de llamar la atención desde esta perspectiva, juntando esta energía que había que juntar para lograr después los resultados, firman una carta solicitando a la Comisión, diciendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que aquí hay el interés de resolver, porque esto no es un problema que afecte solo al doctor, sino que es un problema de la sociedad chilena. Eso es la historia, el historial judicial del doctor Milton Flores. Desde ese primer juicio sucedió esto de Paulina. Dice, sí, tenemos 7 plantas, son nuestras plantas porque seguimos considerando que ejercemos nuestro derecho. Las plantas fueron incautadas, se llevaron hasta unos cactus San Pedro en esa ocasión la policía, y el juicio se lleva a cabo. Nuevamente nosotros con más experiencia, los abogados, Eduardo Méndez fue en esta ocasión quien defendió, llegó una fiscal, y gana de nuevo la fiscal, el Ministerio Público, acusando a Paulina de cultivo de cannabis sin permiso del SAC. En lo que se sujetó el Ministerio Público fue justamente en esto, de que no tenían permiso del SAC. Pues bien, nosotros, ciertos de que ese permiso no es necesario cuando se trata de un cultivo en el espacio de la intimidad y del derecho que tenemos consagradas las personas, en ese minuto se presenta también nuevamente con más contundencia este reclamo de vulneración de derechos. O sea, cómo el Estado va a venir, que yo tengo que pedirle permiso al Estado
para hacer algo que corresponde a mi libertad y que además no está causando ningún daño a terceros, por el contrario se enmarca dentro de un proceso de investigación que hace aportes a la salud pública demostrados también, y ese alegato se produce y finalmente tenemos esta victoria trascendente, contundente, muy bien argumentada de la Corte Suprema, que dice sí, efectivamente es así, las personas tienen derecho, pueden ejercerlo y nosotros podemos cultivar siempre y cuando sea para nuestro uso personal exclusivo. Y explica muy bien por qué personal no puede ser solo individual, personal también puede ser colectivo, como en el caso de Triagrama y como en el caso de la mayoría de las personas que son familias de cultivadores, son grupos de amigos de cultivadores, comunidades chiquititas domésticas de cultivadores o comunidades más grandes o movimientos como el movimiento Rastafari de cultivadores o como en la isla de Pascua los lugareños cultivan cannabis. Eso es un derecho, es un derecho. Yo decido de qué manera nutrir mi espíritu, yo decido de qué manera recrearme, yo decido de qué manera atender mis dolencias. Eso es parte del espacio de la libertad soberana. Eso fue lo que dijo la Corte Suprema con este largo periplo de vulneraciones, una tras otra. El Estado sigue denunciado, veremos qué pasa con la Corte Suprema, veremos qué pasa con el gobierno. Debería pronto a lo mejor llegar las primeras notificaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores probablemente, ahí estamos viendo qué más se puede hacer. Y por lo pronto nosotros, cultivadores, usuarios, con más tranquilidad, con más dignidad de estar ejerciendo nuestra soberanía, no tenemos que pedir permiso al SAC, no es necesario. Eso es para las personas, como en el caso de la Florida, que se va a distribuir a terceros. Eso es así. Eso es así, eso lo dijo la Corte Suprema, y mientras más personas estemos convencidos de que estamos simplemente ejerciendo un derecho y exijamos ser respetado y hagamos las cosas que haya que hacer si es que se nos pretende vulnerar, eso por supuesto. No podemos esperar que el cambio ocurra porque ya la Corte Suprema dictaminó. Somos los usuarios que dignamente seguimos ejerciendo ese derecho y seguimos haciendo aquellas noticias que pudiesen contribuir a modificar esto. Por ejemplo, que aquellos que están cultivando digan, estamos cultivando como lo están haciendo las mamás que cultivan para sus hijos, pero gente que no es necesariamente para sus hijos. Otras personas sí, vamos a cultivar estas plantas, las vamos a tener en este terreno y somos 20 los que vamos a usar de esas plantas y ese es el mejor sitio, ¿por qué no? En este minuto, de manera responsable, sin distribuir a terceros, como un acto de madurez cívica, con un acto de ejercicio de derechos, pero también de deberes, haciéndolo bien hecho, con responsabilidad. ¿Por qué no? Porque el prejuicio todavía nos puede enjuiciar. ¿De qué otra manera romper el prejuicio si no es simplemente dando la cara? Y tranquilo, somos seres libres. Y lo que más se necesita es justamente que las personas aprendamos a vivir esa libertad en conciencia y cada vez más profundo para poder relacionarnos mejor todas las personas.